Ok, seguimos en la parte de la unidad 2. De hecho, este es el primer problema resuelto que vamos a explicar. Tiene que ver pues mucho con lo que ya se platicó de teoría, principalmente la parte de los estados termodinámicos. Si nos vamos en orden y en forma ascendente, empezábamos con el estado 1, un líquido comprimido; estado 2, un líquido saturado; estado 3, una mezcla saturada de líquido y vapor; un estado 4, vapor saturado; y estado 5, vapor sobrecalentado. Bueno, entonces a raíz de eso se propone el siguiente problema y nos dice lo siguiente. Un recipiente rígido contiene 50 kilogramos de agua líquida saturada a 90 grados Celsius. Un recipiente rígido contiene 50 kilogramos de agua líquida saturada a 90 grados Celsius. Determine la presión en el recipiente y el volumen del mismo. Bueno, entonces tenemos la parte de los datos y asociado al enunciado, nuestro sistema en este caso va a ser un recipiente rígido que contiene agua. Por el momento no me fijo en qué estado se encuentra, solo sé que lo tengo contenido en un recipiente y al final pues es agua líquida, es agua. Si es agua líquida, comúnmente yo pensaría en un líquido comprimido, en un líquido saturado. O sea, podría haber dos opciones, ¿no? Obviamente, si nosotros entendemos que podríamos tener dos opciones, porque nos dice que tiene agua líquida, entonces yo sé que parte de mis estados de referencia puede ser un estado 1, un líquido comprimido, o un estado 2, un líquido saturado. La parte del líquido comprimido, ¿cuál era la característica de un líquido comprimido? Lo que decía la teoría, ¿qué le decía? Porque aquí ya sabemos que tenemos un sistema que es recipiente con agua. O sea, tenemos agua. Incluso dice agua líquida. O sea, cuando yo hablo de agua líquida, yo puedo pensar en dos estados: comprimido o saturado. Entonces yo tengo que saber cómo diferenciar ellos, a esos dos. Si yo digo que tuviese un líquido comprimido, ¿qué características tiene ese líquido comprimido? Apuntes, no adivinen, si tienen apuntes, me imagino que anotaron. A ver. Bueno, entonces, para empezar a definir mi líquido comprimido, para saber si estoy con un líquido comprimido o con un líquido saturado, porque son las únicas dos opciones que tengo, lo primero que yo tengo que ver es que si estoy hablando de que ese líquido que me están diciendo se encuentra por debajo de la temperatura de saturación, menor a 100. Pero escuchen, un líquido comprimido es aquel que se encuentra por debajo de su temperatura de saturación. Y comúnmente, la temperatura de saturación comúnmente es de 100 grados Celsius. Comúnmente. La pregunta sería aquí,
el agua que nos están diciendo, jóvenes, ¿es comprimido? ¿Por qué no? Si cumple, a ver, ¿cumple o no cumple la característica que le estoy diciendo? Que tiene que estar por debajo de la temperatura de saturación, y comúnmente la temperatura de saturación son 100 grados Celsius. A ver. Entonces habla de que es un líquido comprimido. Y la otra opción podría ser un líquido saturado. ¿Por qué? Bueno, primero díganme cómo es un líquido saturado. Características. Tiene que estar arriba de 100 grados. No, tiene que estar por debajo de 100 grados. ¿Dónde? Tiene que estar también por debajo de los 100 grados. No. Entonces ya sería también un líquido comprimido. Por debajo de 100 es comprimido, por arriba de 100 es saturado. No hay por arriba de 100. Por arriba de 100 ya es vapor. Tiene que estar exactamente a 100 grados. Pues sí, un líquido saturado, su temperatura tiene que ser igual a 100 grados Celsius o igual a su temperatura de saturación. Entonces, a ver, si nos dice que tienen 50 kilogramos de agua líquida saturada a 90 grados Celsius, entonces, ¿qué tipo de agua es? ¿Comprimido o saturado? Comprimido. ¿Por qué dicen comprimido? Porque está por debajo de los 100, donde ustedes dicen que 100 es la temperatura de saturación. Bueno, pero lean aquí qué dice. ¿Cómo dice? A ver. Agua líquida saturada. Entonces, ¿es comprimido o es saturado? Dicen que comprimido porque cumple la regla de que está por debajo de los 100 grados Celsius, que está por debajo de la temperatura de saturación. Pero aquí dice que es agua líquida saturada. Entonces, lo que decimos estamos mal y realmente es un líquido saturado y no un líquido comprimido. A ver, ¿qué podemos decir eso? De acuerdo a la teoría, para nosotros tendría que ser líquido comprimido, porque está por debajo de los 100, tiene 90. Pero el problema nos dice que es un líquido saturado, agua líquida saturada, entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿O cómo sabemos cuál sería la idea correcta? ¿Qué podríamos deducir de aquí? Que si es líquido comprimido por lo que dice la teoría, o es un líquido saturado por lo que dice el problema. ¿A quién le hacemos caso? ¿O quién de los dos está mal? ¿La teoría o el problema? ¿Qué piensan? Así es. Porque cada líquido posiblemente tenga diferentes temperaturas de saturación. No precisamente tiene que ser a los 100. Pero el detalle es que aquí nos están diciendo que sí es agua. Y el agua, su saturación, su temperatura de saturación siempre va a ser 100. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos rompiendo con la ley de la termodinámica o qué pasó? Bueno, lo que sucede que realmente el problema tiene razón. Es un líquido saturado. O sea, por naturaleza el problema ya nos dice qué tipo de agua tenemos, en qué estado tenemos. Eso no lo vamos a cambiar considerando la teoría, porque ninguno está mal. Solo que por naturaleza del problema te dice, hey, tú ya tienes aquí un líquido saturado, ya te estoy diciendo en qué tipo de estado te encuentras, en el estado 2, ¿sí o no? Porque el estado 1 es un líquido comprimido, el estado 2 es un líquido saturado. Entonces, el estado en el que se encuentra mi sustancia pura, que es el agua, es un líquido saturado. Hasta ahí yo tengo que decir que lo que tiene mi sustancia pura es un líquido saturado. Ya no le tengo que buscar más. Pero me causa posiblemente confusión el que me diga, está un líquido saturado y que siga siendo agua y que esté a 90. Que por regla general yo sé que debe de estar a 100. Bueno, ¿por qué es un líquido saturado y lo logró a los 90 grados cuando comúnmente lo debe de lograr a los 100 grados Celsius? Bueno, posiblemente porque esa agua posiblemente esté en un ambiente donde la presión no es de una atmósfera, porque
Para que llegue a los 100 grados Celsius, la presión tiene que ser igual a una atmósfera, a 101.325 kilopascales o 101.325 pascales, una atmósfera. Pero como dice que su saturación fue a los 90 grados Celsius, entonces posiblemente su presión no llega tampoco a una atmósfera, posiblemente sea menor a una atmósfera. Entonces alcanzó la temperatura de saturación a 90 grados Celsius porque su presión de saturación tampoco llegó a una atmósfera o a 101.325 kilopascales. Entonces posiblemente el ambiente es menos pesado, por lo tanto las partículas es más rápido que se muevan. Es decir, en un ambiente donde no hay tanta presión, las moléculas son más libres. Entonces, para llegar a su temperatura de saturación, la energía que requieren es menor. Entonces, por eso dicen, pues a 90 grados ya se saturó todo el agua, ya es un líquido saturado, porque el ambiente posiblemente no era de una atmósfera. Y de hecho, por eso nos están diciendo, bueno, si está a 90 grados, dime entonces a qué presión se encuentra. Y es casi posible que la presión a la que lleguemos no sea lo equivalente a una atmósfera, ya sea en kilopascales o pascales, según. Entonces, si nos damos cuenta, déjenme ver si abro aquí, les voy a decir lo siguiente. Si nos damos cuenta, porque el problema creo, déjenme ver primero cómo está, ahorita les digo, en kilopascales. Entonces, si yo quisiera que cumpliera la regla a los 100 y a una atmósfera de presión, entonces, para que yo diga que la temperatura de saturación sí tiene que ser a 100 grados Celsius, tiene que cumplir una presión de una atmósfera, pero en las tablas que vamos a trabajar no vienen atmósferas, vienen kilopascales. Entonces primero vamos a ver atmósferas a kilopascales, nada más para saber a cuánto nos tiene que dar. Repito, si este líquido estuviera a los 100 grados Celsius, que es la temperatura de saturación normal, entonces la presión tendría que ser una atmósfera, equivalente a... No llega. Déjenme ver, tengo aquí un libro, permítanme. Equivalente a... Ahorita les digo. Aquí tiene que venir presión. Aquí está, miren, creo. Presión. A ver. Aquí están kilopascales. Aquí está, miren. Es lo que les digo. O sea, que si esta agua hubiera alcanzado su saturación a los 100 grados Celsius, no a los 90, entonces la presión tendría que ser de una atmósfera, es decir, equivalente a 0.325 kilopascales. Pero como su saturación lo alcanzó antes de los 100 grados Celsius, los alcanzó a los 90, entonces quiere decir que no se encuentra a una atmósfera, no se encuentra a 101.325 kilopascales. Se encontraría a más o menos presión, a más o menos presión, a menos presión. Entonces, nada más para adelantarme, a ver, déjame ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Aquí está, a 70. Ya este es el resultado. Entonces lo que dijimos es cierto. Quiere decir que esta agua alcanzó su saturación a los 90 grados Celsius. No lo alcanzó a los 100. Si los hubiera alcanzado a los 100, repito otra vez, tendría que ser a una presión de 101 kilopascales. Pero los alcanzó al 90. Entonces quiere decir que la presión a la que la alcanzó también fue menor. Entonces,
de acuerdo al resultado dice que es más o menos a 70, entonces está correcto lo que concluimos. Pero bueno, hay que saber cómo lo vamos a obtener, porque no solo es decir, yo ya sé que si obtuvo la saturación a los 90, entonces yo ya doy por hecho que la presión de saturación no va a ser una atmósfera o 101, tiene que ser menor. Y el resultado es cierto, es más o menos a 70, 71 kilopascales. Entonces estamos en lo correcto de lo que estamos concluyendo. Yo sé que es un poquito confuso, pero es que de esa manera como lo tienes que ver. Entonces, resumiendo, yo tengo un sistema de recipiente con agua y mi estado yo ya no lo defino. El problema ya me lo está definiendo. Te dice, es un estado 2, líquido, saturado. Masa del agua, pues 50. Temperatura del agua, 90. Determine la presión. Aquí viene otra cosa que también es importante porque luego puede confundirse. Dice, determine la presión en el recipiente. Determine la presión en el recipiente. La pregunta es, ¿cómo voy a determinar yo la presión en el recipiente? ¿Con respecto a quién? Dice, determine la presión en el recipiente. ¿Cómo lo entienden eso? Así es. Es decir, cuando me dicen, determine la presión en el recipiente, me dice que yo considere lo que hay en el recipiente. No la presión del recipiente. En el recipiente. En él significa que lo que esté contenido. ¿Y qué es lo que está contenido ahí? El agua. Entonces quiere decir que la presión en el recipiente va a estar asociado al contenido del recipiente, al contenido de agua líquida saturada. Y el volumen del mismo, fíjense bien, determine la presión en el recipiente y el volumen del mismo. O sea, que quieren el volumen del recipiente, pero para sacar el volumen del recipiente, yo con que tenga las dimensiones del mismo recipiente, pero no me los están dando. Entonces, ¿en función de quién lo voy a determinar ese volumen? ¿En función de quién? A ver, repito. Ya deducimos cómo se interpreta, determine la presión en el recipiente. El otro que te están pidiendo es el volumen del mismo, es decir, el volumen del recipiente. ¿Cómo determinamos el volumen del recipiente? Si el recipiente físicamente, ¿qué es? Un contenedor, algo cilíndrico. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar ese volumen? Si no me están dando información del recipiente. Una ayuda de la temperatura. ¿Qué más? De la masa. Pues todo va a estar en función de la masa de agua. Entonces, tanto la presión en el recipiente va a ser acorde al volumen de la masa de agua y también su presión. Entonces en resumen, la presión en el recipiente va a estar en función lo que contenga dicho recipiente, y lo que contiene es agua líquida saturada. El volumen del mismo, es decir, el volumen del recipiente, pues no me están dando las características de dicho recipiente, el largo, el ancho o el diámetro. Entonces tú te preguntas, ¿cómo determina ese volumen? Lo vas a determinar en función de lo que contenga ese recipiente. Y ustedes saben que si se trata de un fluido, ya sea líquido, ya sea gas, en este caso es líquido, pues el líquido va a abarcar todo el volumen que contenga del recipiente. Entonces dicen, a ver, si yo estoy manejando 50 kilogramos de agua, esa agua va a ocupar todo el volumen del recipiente. Entonces, según la cantidad de agua, pues va a ser según el volumen del recipiente. Entonces, a veces los chicos en esa parte se les hace difícil interpretar, pero tienen que pensar en eso. Porque dices, bueno, ¿por qué me pedirían el volumen del recipiente si ni siquiera me están dando el diámetro del recipiente o la altura? Porque al final yo lo veo como un cilindro. Dices, no me están dando de eso, entonces ¿cómo lo determino? Bueno, como tú sabes que tienes un líquido ahí y tú sabes que ese líquido va a ocupar todo el volumen del recipiente,
incluso si tuviera gas, ocuparía todo aún así, pues el volumen del recipiente va a estar en función del volumen contenido de agua, el volumen de agua contenido en dicho recipiente. Entonces, tú necesitas determinar el volumen de agua y en automático obtendrías el volumen del recipiente, ¿sí o no? Francisco, le veo cara de what? Entonces, tenemos que calcular la presión en el recipiente, que va a estar en función de la masa de agua y las propiedades del agua. El volumen en el recipiente pues va a ser el volumen, va a estar en función del volumen de agua contenido en el recipiente, que también lo vamos a determinar con base a sus propiedades que tenga dicha agua. Ok. Ahora, aquí hay una pequeña aclaración. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos aclara? Hay una nota. Dice: la presión y el volumen en el recipiente está en función de las condiciones del agua, líquida, saturada. Es decir, según la presión, según el volumen, según el tipo de sustancia con que yo esté trabajando. A esa agua líquida saturada es lo que yo le llamo sistema termodinámico. Ese es mi sistema. El sistema no es el recipiente. El sistema es lo que está dentro de ese recipiente. Porque el recipiente en sí, físicamente, ya son las fronteras, las paredes. ¿Sí? Pero lo que yo quiero analizar no es el recipiente en sí, sino lo que contiene mi recipiente. Y lo que contiene mi recipiente es agua líquida saturada. Y eso que yo estoy definiendo ahorita como caso de estudio es lo que yo llamo sistema termodinámico. Recuerden, ¿qué es un sistema? Lo que yo quiero analizar, una porción del universo que yo quiero analizar, que yo quiero estudiar, ese es mi sistema. Y yo aquí quiero estudiar el agua líquida saturada. Entonces, ese es mi sistema termodinámico. Bueno, asimismo, es importante señalar que el agua se encuentra en condiciones de saturación. O sea, el problema ya definió que estás en estado 2, en un líquido saturado. Entonces, tanto tu temperatura y tu presión ya son de saturación. Ya llegaste a las condiciones de saturación, porque el problema te lo está diciendo. Entonces, esa temperatura que aquí tienes de 90 grados es lo que tú llamas temperatura, pero es una temperatura de saturación. Entonces quiere decir, como ya alcanzaste la temperatura de saturación de 90 grados Celsius, entonces la presión que tú vas a determinar, pues es una presión de saturación. Bueno, entonces dice que es importante señalar que el agua, o sea, mi sistema termodinámico, ya se encuentra en condiciones de saturación. Por lo tanto, la presión en el recipiente que me están pidiendo aquí será igual a la presión del sistema. Es decir, la presión en el recipiente será igual a la presión del agua contenida, que esta misma será igual a la presión de saturación. Entonces, si me están pidiendo la presión en el recipiente, yo tengo que determinar la presión de mi sistema, de mi agua líquida saturada. Y como yo ya sé que está saturada, entonces la presión en sí pues va a ser la presión de saturación. Entonces, si yo determino la presión de saturación, en automático encuentro la presión de mi sistema. Y en automático, si encuentro la presión de mi sistema, encuentro la presión en el recipiente. Entonces la tarea aquí es determinar la presión de saturación para que yo sepa que eso es igual a la presión de mi sistema y que eso es igual a la presión del recipiente. Entonces, determinando una, encuentro las otras dos. Entonces, para determinar el volumen en el recipiente, pues también basta conocer el volumen del sistema. Es decir, si yo quiero saber cuál es el volumen de mi recipiente,
tengo que determinar el volumen de mi agua. Por eso dice aquí, volumen de mi sistema. ¿Quién es mi sistema? El agua líquida saturada. Entonces, si yo determino el volumen del agua, pues en automático obtengo el volumen del recipiente. O sea, yo entiendo que eso son interpretaciones y así es como la tienes que ver. ¿Complicado? Sí. El detalle es que lo tienes que ir aprendiendo. Bueno, entonces, parte del planteamiento, pues lo primero que me están pidiendo, pues la presión. ¿Y cómo voy a determinar la presión? Ok, planteamiento y traducción. Acá también era planteamiento y traducción, pero aquí quise explicar el diagrama. Y ahora, si me están pidiendo la presión, es cómo determino yo la presión. Lo que yo tengo que entender primero es que tanto la presión siempre va a estar en función de la temperatura y viceversa. La temperatura siempre va a estar en función de la presión. O sea, tanto la temperatura y presión o presión y temperatura van de la mano. Nunca van sueltos. Si yo tengo temperatura, puedo encontrar presión. Si yo tengo presión, puedo encontrar temperatura. La pregunta es, ¿qué tengo aquí? Temperatura. Entonces, por eso me están pidiendo presión. Si me hubieran dado presión en el problema, ¿qué creen que me estuvieran pidiendo? Temperatura. Entonces siempre va de la mano. Siempre. Si te dan presión, es porque te van a pedir temperatura. O si no te la piden, la puedes obtener. Si te dan temperatura, comúnmente te van a pedir presión. O si no te la piden, pero tú la puedes determinar. La pregunta es, te doy temperatura, consígueme presión. Y tú le dices, ok, lo voy a conseguir. La pregunta es, ¿cómo la determino? Ok, ya hay algunas tablas. Pero esas tablas, como decían al inicio, va a depender de la sustancia. Y no de todas las sustancias hay tablas. La más común es el agua. Entonces del agua van a encontrar muchas tablas. Entonces, como es agua, pues sí hay tablas donde te dicen, hey, a ver, ¿cómo está tu agua? A 90 grados Celsius. Ah, pues tiene tanta presión. Pero no de todas hay. El agua es muy común. El agua es muy estudiada. Entonces sí tenemos tablas para el agua. Por ejemplo, si tú dices, yo quiero saber si tengo una sustancia a su temperatura de saturación, quiero conocer su presión de X sustancia, posiblemente no la encuentres. Un ejemplo, no sé, se me ocurre. Un ejemplo. Algo más sencillo. Alcohol. Está dando temperatura, ¿cuál es su presión? Posiblemente no encuentren una tabla específicamente de esa sustancia. Alcohol etílico, por ejemplo. Bueno, entonces, para determinar la presión de saturación, ya sabemos por qué vamos a determinar la presión de saturación. ¿Por qué no la presión del recipiente? ¿Por qué? A ver. Porque tenemos la temperatura. Ok, pero ¿por qué digo aquí determinación de la presión de saturación y no digo determinación de la presión en el recipiente, si es lo que me están pidiendo? Porque sabemos que el líquido se encuentra en estado de saturación. Ajá, ¿qué más? Y está en el recipiente. ¿Y está en el recipiente? Sería lo mismo. Lo mismo. Bueno, la presión de saturación en primer instante va a ser la presión de mi sistema. Y luego esa presión de mi sistema pues va a ser la presión del recipiente. Entonces, por eso mejor me enfoco a determinar la presión de saturación, porque el otro en automático los voy a encontrar y van a valer lo mismo. Bueno, muy bien. ¿Y cómo determino esto? Utilizando tablas de propiedades. Estas tablas, repito, tienen que ser, si tú quieres utilizar unas tablas de este tipo, tienen que ser de la sustancia con que tú estás trabajando. Es decir, si tú estás trabajando con alcohol etílico, la tabla que debes usar tiene que ser de alcohol etílico. O sea, no puedes venir y decir, es que estoy trabajando alcohol etílico y yo quiero agarrar las tablas del agua porque pues no encontré. No, si no la encontraste, pues ni modo. Habrá otra manera de cómo determinarla, porque sí la debes de ver. Pero bueno, entonces para este caso tienen que trabajar tablas termodinámicas, tablas de propiedades termodinámicas.
¿Y cómo son? Son como estas. Ahorita lo vamos a ver más en grande. Yo sé que no se logra ver del todo, pero ese es un ejemplo. Así de bonito quiero que se vean sus problemarios. Ándele. Ok, y tenemos una nota. Fíjense. Primero, ¿qué tengo que considerar? De esta tabla te voy a encontrar muchas. Te voy a dar un tip. Si estás manejando aquí unidades, por ejemplo, kilogramos, grados Celsius, de entrada puros kilogramos, si estás manejando kilogramos, comúnmente asócialo a una tabla de propiedades termodinámicas que esté trabajando en un sistema internacional. Si estuviera aquí en libras, estaríamos trabajando con unas tablas de propiedades en sistema inglés. Entonces, si tú tienes aquí kilogramos o unidades asociadas a un sistema internacional, también busca entonces tablas que tengan unidades del sistema internacional. Por ejemplo, para nuestro caso, en términos de presión, la idea es que sean en kilopascales, porque luego se van a encontrar otras tablas que también son de agua, que también van a servir para eso, pero que no están en un sistema internacional y que no trabajan kilopascales, trabajan lo que se conoce como PSI. Entonces, ya ahí ya no iría. Entonces, la primera recomendación es que las tablas que tú trabajes sean de la sustancia. Es lo primero que tienes que ver. Si dices que estás trabajando con agua, busca tablas de agua. Segunda regla, busca que sean al menos principalmente tablas del sistema internacional, no del sistema inglés. O al menos ubica las unidades con las que está trabajando el problema para que de ahí lo asocies con la tabla. Entonces, en este caso, como están trabajando kilogramos, vete con tablas como kilopascales. O incluso aquí, miren. A ver, déjame ver. Aquí, miren, fácil. Aunque esté pequeño, les voy a decir dónde está el tip también. Fíjense, ¿qué unidades tienen ahí? Aunque dice, ¿qué unidades tiene aquí? Entonces, ahí como dice, sobre kilogramo. O sea, hay una afinidad de unidades, porque también hay tablas, de hecho se las voy a mostrar para que vean a qué me refiero. Hay tablas donde sí son de agua, pero dices, oiga, profe, no tiene las unidades que yo estoy manejando. Son como estas, miren. ¿Cómo dice aquí? 10 cuadradas y pico. Ahí está. ¿Qué dice aquí? PSI. O sea, dice, profe, sí son del agua. Sí, son de agua, pero no están en las unidades que se requieren. Entonces, segundo tip, que sean unidades asociadas. Entonces, que sea del agua, que sean unidades asociadas. Y otro segundo tip, otro tercer tip. Comúnmente, en las tablas que sí cumplan que son de agua, en tablas que sí cumplan con las unidades que yo quiero, hay otra cosa que debe de cumplir. Si a ti te están dando temperatura, entonces lo ideal es que tú busques una tabla que ya reúna los dos requisitos anteriores, pero que reúna un tercero. El tercero sería, si te están dando a ti en el problema como dato principal la temperatura, entonces lo mínimo que yo esperaría es que la tabla que vas a utilizar, la primera columna sea temperatura. Oiga, profe, pero puede ser que la primera columna de aquí no sea temperatura y sea otra variable con presión. Sí, sí las hay, te las voy a enseñar. Aquí vienen. Miren, la que ahorita estamos trabajando nosotros, permítanme un momento. La que ahorita estamos trabajando nosotros es esta, donde la columna, la principal es temperatura
y es el agua, y está en el sistema que yo requiero. O sea, esta tabla cumple todas, pero también te puedes topar con esta misma tabla que va a cumplir los dos primeros puntos. Es esto, miren. Oiga, profe, es agua, ya tiene el primer puntito. Segundo puntito, si trabaja con kilogramos. Tercer puntito, la primera columna no es de temperatura, es de presión. Ah, ok, entonces esta tabla no me la recomienda. Pues no. Cumplió las dos primeras, pero la tercera ya no la cumplió. Entonces siempre tienes que ver que cumple esas tres. Primera, el líquido, por ejemplo, en este caso, la que sea la sustancia pura, que sea el agua líquida saturada. Ok. Segundo, que debe de cumplir. se encuentre en el sistema específico del que estamos pidiendo el problema. Así es, muy bien. ¿Y el tercero? Y en la primera línea se encuentra. Columna. Toda la primera columna se encuentra de lo que estamos buscando, en los casos de temperatura. Que el tercer punto es que la primera columna en la tabla cumpla con la variable principal, que en este caso que nos están dando es la temperatura. Entonces, la pregunta sería también, oiga, profe, pero también me sirve por si acá tiene temperatura. Sí, pero este va a ser más complejo. Entonces, la idea es que no se te haga complejo. Que la primera columna que aparezca en tu tabla sea de la variable principal o la variable que ya te estén dando, que en este caso nos están dando temperatura, para que tú puedas obtener presión. Entonces, si tú pones mucho cuidado en esto que te digo, que primero sea la columna principal, sea la variable principal, en este caso temperatura, porque te la está dando el problema, la segunda pues ya no importa, la que venga, pero comúnmente siempre va a ir la presión. Si primero estuviera la presión, la segunda sería temperatura. O sea, nunca van a separarse, siempre van a estar en función. Pero aquí precisamente la columna principal tiene que ser temperatura, porque es la variable que te están dando para que tú puedas obtener presión en su momento. ¿No los confundo? ¿Sí se entiende? Bueno, si ustedes aquí dicen, en la primera columna dice presión, búscate otra que diga temperatura primero. Si ya no encontraste, bueno, utilízala, pero se te va a dificultar. ¿La puedes hacer? Sí, pero se te va a dificultar. Pero bueno. Siguiente. Eso es lo que dice aquí. Entonces, no lo estoy leyendo, yo te lo estoy explicando. Y el otro punto es que tú necesitas determinar ¿qué? El volumen, ¿no? Entonces dice, determinación del volumen del sistema o volumen del agua líquida saturada, o sea, es lo mismo. Recuerda que si vamos a obtener el volumen de mi sistema, va a estar en función de la masa de agua masa de agua. Y una vez que yo encuentre el volumen de mi sistema, pues en automático encuentro el volumen del recipiente. ¿Cómo obtengo el volumen de mi sistema o del agua? Pues en sí no hay una fórmula directa, pero tenemos esta que te dice V cursiva es igual a V sobre M. Bueno, ¿qué es eso? Este es volumen específico. Es igual al volumen total entre la masa total. Entonces prácticamente te dice volumen específico es igual al volumen entre la masa. Entonces, de aquí no tienes el volumen como tal. Hay que despejar. Despejas volumen. Y queda volumen específico por masa. Porque este estaba dividiendo y pasa multiplicando. Entonces, la fórmula que tú vas a trabajar para determinar el volumen es este. Es decir, requieres el volumen específico y la masa. La pregunta aquí sería, ¿qué tienes de aquí? ¿Qué conoces de ahí? La masa. ¿Qué es lo que no conoces? Entonces, para determinar el volumen del sistema o el volumen, necesitas el volumen específico y la masa. En el problema ya te dan la masa, no la vas a buscar, ya sabes. Pero lo que no sabes es el volumen específico. ¿Y cómo lo obtenemos? ¿Cómo obtenemos el volumen específico? ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Cómo se imaginan ustedes con lo que hemos venido platicando de la presión y un poco de teoría? ¿Cómo lo obtendríamos?
¿Cómo obtenemos el volumen específico? ¿El volumen específico a quién se referirá? Así es. Entonces, el volumen específico prácticamente me están diciendo, hey, dame el volumen específico de la masa de agua. Entonces, ¿cómo obtengo yo ese volumen específico de esa masa de agua? En función a quién estaríamos determinándolo. Temperatura. Entonces, también, así como vamos a obtener la relación temperatura y obtener presión, entonces también se va a buscar la relación temperatura para obtener el volumen específico. Y me adelanto un poquito, aunque no se vea, le voy a poner un poquito de lupa. Aquí viene, miren. Ahí, como dice, temperatura ya sabemos que es presión, y como dice aquí. Entonces, con esta columna, con la tercera columna, en general se va a obtener el volumen específico. Pero ¿qué observan de esa columna general? Que tiene dos columnas, ¿sí o no? La tercera y la cuarta. ¿Qué observan? Entonces, la tercera columna es con respecto al líquido saturado, cuando es líquido saturado lo que estamos trabajando. Y el cuarto es cuando tenemos vapor saturado. La pregunta entonces, ¿con cuál trabajamos? ¿Con la 3 o la 4? Con la 3. ¿Por qué? Porque el problema nos dice que es un líquido saturado. Entonces, nosotros vamos a determinar el volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo, pero de un líquido saturado, no de un vapor saturado. Entonces, prácticamente en esta tabla, en la tabla 4, pues prácticamente vamos a trabajar con la columna 1 que es de temperatura, con la columna 2 que es de presión y con la columna 3 que es de volumen específico. Entonces, con estas tres columnas nosotros vamos a trabajar temperatura, presión y volumen específico. Y si se dan cuenta, solo necesitamos temperatura. La temperatura nos va a dar presión, la temperatura nos va a dar volumen específico. Entonces, tenemos que ubicar en esta tabla el valor de la temperatura. Aquí nada más tenemos hasta 20. Obviamente no llega hasta 20, solo es un ejemplo. ¿Se va entendiendo? Sí. Perfecto.